Creo que lo más peligroso para traer cambios a la plasticidad es el cinismo. El cinismo está anclado en la idea de que las cosas son de una manera y no van a cambiar. Con cada fase de la vida, creo que el verdadero trabajo para nosotros es el mismo que hicimos cuando éramos niños: abrazar el aprendizaje y la curiosidad sobre lo que se nos presenta, e intentar evolucionar hacia ello, evolucionar con ello. Durante mucho tiempo, sentí que todo en lo que creía, como la manifestación, el amor y la abundancia, estaba simplemente destrozado. Nunca había recibido señales de mis seres queridos perdidos, pero pedí específicamente una señal y llegó. ¿Qué has ganado personalmente en el último año y medio desde que te adentraste más en la práctica de la fe y la oración para ti? ¿Qué es esto? Ya sea que lo hayas investigado o no, ¿qué ha sido personalmente de apoyo para ti? Es un trabajo en progreso. ¿Has visto beneficios de salud o beneficios mentales? Ahora, por una vez, puedo responder con una palabra, que es paz. Oh, wow. ¿Sabes? Eso es bueno. ¿No tenías mucha paz antes de comenzar esta práctica? No, ¿En serio? quiero decir, podía encontrar alegría, podía encontrar felicidad. Me gusta pensar que podía encontrar significado en mi trabajo y relaciones, pero no tenía esa noción o esa sensación, esta creencia realmente fundamental que ahora tengo, de que no se supone que deba tener todas las respuestas sobre cómo lograr la paz. Y así rezo, entre otras cosas, paz para mí mismo, para los demás. ¿Sabes? Una de las cosas que encontré más beneficiosas, y hemos escuchado todo esto en los estudios de psicología, es en realidad rezar por aquellos que más te desagradan. En realidad, no pensé que íbamos a ir en esta dirección. Yo tampoco. Bueno, Lo pues, mencionaste para preguntar sobre eso. Voy a intentar, en serio, no tomar toda la hora haciendo esto. Vamos a conseguirlo. Entonces, hace 2 Adelante. días en mi podcast, tuve a un invitado llamado Christoph Koch. Él es una luminaria de neurocientíficos que ha estado estudiando la conciencia durante mucho tiempo. Ese episodio saldrá el lunes, creo. Pero el punto no es promocionar el episodio. Es que le pregunté, ¿qué es la conciencia? Y tuvimos una conversación al respecto. Le pregunté sobre cómo se cambia el cerebro y yo sé una cosa o dos sobre eso, y él también. Así que estaba aprendiendo de él también. Y luego llegamos a este punto. Parece haber 2 categorías ahora mismo en términos generales, 2 categorías de mentalidades sobre el mundo que vemos a nuestro alrededor, que por supuesto está lleno de cosas maravillosas, pero también está lleno de cosas muy preocupantes, incluyendo preguntas sobre si estamos evolucionando o involucionando, francamente si las redes sociales son buenas o malas. Y creo que todos reconocemos que estas respuestas están en una zona gris. Y llegamos al punto durante esta discusión en el podcast, que fue una especie de acuerdo de que parecía haber 2 posturas que uno podría tomar sobre la vida. Una es vive y deja vivir. Mira, mientras alguien no esté dañando a nadie más, ya vive y deja vivir, ¿verdad? El otro es uno de juicio moral, donde nos sentimos afectados por las elecciones de las personas, ¿verdad? Y creo que todos tenemos la capacidad de entrar en cualquiera de esos. Y si reconocemos que ese ha sido el caso a lo largo de la historia humana, y muy probablemente seguirá siendo así en el futuro, entonces no creo que podamos esperar que las cosas mejoren mucho, mientras existan esos 2 compartimentos. Y entonces, la pregunta es cómo salir de esto, lo que Christoph llama cajas de percepción diferentes. Él inventó ese término, yo no. Estas son cajas de percepción basadas en lo que en neurociencia llamamos antecedentes. Crees ciertas cosas basadas en cómo fuiste criado y tus experiencias. Otras personas creen cosas diferentes. Diferentes cajas de percepción. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo salimos? Y al final de esa conversación muy larga, básicamente llegué a la conclusión con la que comencé al principio de la conversación, que es que los humanos no tienen todas las respuestas. No podemos hacerlo nosotros mismos porque el cerebro simplemente no está equipado para eso. Está equipado para hacer muchas cosas maravillosas, pero el cerebro depende tanto del contexto, depende tanto de la caja de autopercepción. Todos estamos mirando al mundo a través de estas cajas que están construidas sobre nuestras historias personales y creencias. Y a menos que nos embarquemos en un experimento mundial, donde todos intentemos entrar en las mentes de otras personas y desarrollemos una inmensa empatía y hagamos de eso un proyecto, es muy difícil. Creo que podemos asumir que muchos de los mismos problemas van a seguir apareciendo, pero en forma diferente. Y entonces, si realmente queremos evolucionar nuestra especie, y la evolución a menudo se discute como una especie de piedra angular de la no religión, pero si queremos hacer eso, vamos a tener que aceptar la idea de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos alguna guía externa. Tenemos que hacerlo, porque de lo contrario,
serán cerebros humanos que son falibles, tomando decisiones falibles a pesar de las mejores intenciones debido a estas cajas de percepción. Así que, no tengas una postura de pesimismo. Y también hablamos de que tal vez esto sea un puente, quizás hacia cosas más, de la vida cotidiana. Pero en un extremo del continuo, optimismo, curiosidad y neuroplasticidad, la capacidad de cambiar nuestras mentes de la manera que queremos. Y en el otro extremo del continuo, tenemos el cinismo. Y creo que lo más peligroso para traer cambio a la plasticidad es el cinismo. Estoy absolutamente convencido de que el cinismo es el enemigo ¿Puedes de todas las explicar cosas buenas. qué es eso? El cinismo es la creencia de que la gente completa el espacio en blanco con cualquier declaración que descarte la posibilidad de cambio. Una cosa negativa. Podría ser un grupo, podría ser sobre ti mismo, el peor tipo de pensamiento, y hay ciencia que respalda esto. Tengo un colega en Stanford que estudia esto. Lo peor para la plasticidad cerebral es el cinismo, porque por definición, el cinismo está anclado en la idea de que las cosas son de una manera y no van a cambiar. La curiosidad es un interés en lo que podría estar allí o podría ser, a veces acompañado de una esperanza emocional de que podría ser una cierta respuesta. Pero la verdadera curiosidad se trata de preguntarse y querer descubrir y hacer el trabajo para averiguarlo, entendiendo que la respuesta podría ser una cosa u otra. La curiosidad y la neuroplasticidad están absolutamente vinculadas. De hecho, si miras a las grandes mentes a lo largo de la historia que parecen ser grandes aprendices durante toda su vida, entre ellos, el gran Richard Feynman y Oliver Sacks, neurólogo y escritor, tenían curiosidad por muchas cosas diferentes además de la ciencia, arte, animales, naturaleza. Y la curiosidad es algo que podemos cultivar dentro de nosotros mismos. Para algunos requiere más trabajo que para otros, pero la curiosidad es básicamente la puerta de entrada al cambio cerebral. Estoy seguro de ello, y los datos lo respaldan. El cinismo es la forma en que llenas tu cerebro de cemento. Tomas lo que tienes ahora y lo cierras y dices, supongo que voy a vivir el resto de mis años creyendo esto, creyendo aquello, y no solo sobre otras personas, sino sobre nosotros mismos. Entonces, realmente creo que con cada fase de la vida, puedo decir estas cosas ahora porque voy a cumplir 50. Con cada fase de la vida, creo que el verdadero trabajo que debemos hacer es el mismo que hicimos cuando éramos niños, que es abrazar el aprendizaje y la curiosidad sobre lo que se nos presenta en esta próxima frontera de la vida, el próximo mes, semana, año, e intentar evolucionar hacia ello, en lugar de aferrarnos a estas nociones del yo. Y los budistas hablaron de esto como el ego, desprenderse del ego o la disolución del ego. Pero creo que en última instancia, sí, ya que las cosas simples tienden a quedarse con nosotros, el cinismo es el enemigo. La curiosidad y la neuroplasticidad son la esperanza, básicamente. ¡Wow! Estoy tan emocionado por esto porque muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, mi amigo ha vuelto este año. ¿Me dices tu nombre otra vez? Corpus. Corpus ha vuelto este año al Summit. Y le dije, ¿por qué volviste? Él dijo, para ayudarme a superar el pensamiento negativo en mi vida porque simplemente sigue regresando, infiltrándose de nuevo. Lo que estoy escuchando que dices es que el cinismo suena mucho como pensamiento negativo. Dudar de mí mismo, dudar de lo que es posible. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Es eso similar al pensamiento negativo, al cinismo? Sí, el cinismo está anclado en esta creencia fundamental de que las cosas no pueden cambiar, y si lo hacen, no mucho, y si cambian mucho, entonces van a volver a como estaban. Y es un trabajo ser curioso. Esto es lo que olvidamos. Es como cuando vemos una gran actuación de alguien en las artes, pensamos que simplemente les vino, ¿verdad? La virtuosidad no llega por casualidad, se construye sobre toneladas de trabajo y lo sabemos. Así que el trabajo para hacer que nuestras mentes quizás no que sean optimistas, tal vez optimistas sea demasiado elevado para realmente alcanzar, pero solo intentar mantenernos curiosos. ¿Por qué el cinismo? Haz preguntas. Quiero decir, la mejor manera de desencadenar la plasticidad cerebral es hacer preguntas de uno mismo. Y volviendo a esto de la oración, eso es algo por lo que también puedes orar. Puedes reconocer que nuestros cerebros, todos nosotros, estamos atrapados en nuestros propios modos de pensar. Quiero decir, piensa, esto es muy loco, ¿verdad? Tú hablaste sobre los niños, ¿verdad? Niños. Sí, Está sí. bien. Sí, Porque sí. si no es como, Sí, sí. está bien. Ayer hicimos una revelación de género. ¿Ok? Porque si no yo digo, va a tener gemelos. Hablaste sobre los niños. Sí, él No, tiene no lo gemelos. hicimos. Entonces yo enseño.
Durante muchos años yo enseñé el desarrollo del cerebro fetal humano, así que podríamos hablar de eso. Perfecto. Pero el punto aquí es que lo más increíble es que todos nuestros cerebros se construyeron a sí mismos. No me malinterpretes. Tu esposa está haciendo mucho del trabajo y tú estás haciendo como esto. Sí, Pero tu cerebro se construyó solo. Tomó las instrucciones genéticas y se construyó a sí mismo. Claro, los nutrientes entran. Necesitamos apoyarlo. Hay una comunicación entre el cuerpo de la madre y el feto, por supuesto, pero se construyó a sí mismo. wow. Y luego el cerebro humano puede autodirigir su propio cambio. Ahora, el desarrollo fetal es un milagro. Es un milagro espectacular que une dos células, esperma y un óvulo, y obtienes un bebé 9 meses después. Eso es una En tu caso, locura. obtienes dos bebés. Sí. Porque eres ambicioso. ¿Y sabes? Y Lo creo sabes. que lo más importante, voy a decir que es lo más importante como 50 veces. Una cosa clave para entender es que no tenemos infancia, niñez, adolescencia, años de adolescencia, adulto, y eso es todo. El desarrollo es un arco. Toda nuestra vida es una progresión de desarrollo, y algunos de los grandes psicólogos como Erickson entendieron que en cada etapa de la vida estamos lidiando con algún conflicto central que necesitamos resolver. Fue muy inteligente para entender que no es como si te convirtieras en adulto a los 25 años y tu cerebro estuviera completamente conectado. Por cierto, acabo de descubrir que en los hombres, la mielinización, el recubrimiento de las neuronas con el tejido que permite la transmisión rápida entre neuronas, no ocurre hasta los 50. Notarás principalmente risas femeninas sobre eso. Una especie de cambio de frecuencia. 2 semanas más. Sí, así que lo tienes todo. Estás muy emocionado. Estoy muy feliz por él. Realmente lo estoy. Obviamente Luis va a ser un padre espectacular. Es simplemente increíble. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Sí, va a ser muy divertido. Así que el cambio cerebral no es fácil. Y es cada vez más difícil a medida que pasa el tiempo. Pero es una habilidad que se puede dominar como cualquier otra. Y podríamos hablar sobre formas de acceder a ella. He hablado de eso en varios podcasts. Decimos, tienes que estar alerta. Tienes que estar enfocado. Ok, necesitas estar alerta para estar enfocado. Luego te involucras en algún proceso de aprendizaje y va a parecer difícil, es complicado. Y resulta que el desafío, la fricción del aprendizaje, los errores mismos, son las señales de regreso al sistema de aprendizaje, de que debería cambiar, lo cual tiene sentido cuando lo escuchas. Pero luego todos estamos buscando estados de flujo. Y la noción de los estados de flujo es maravillosa, pero ellos son como de un orden superior. Y cuando empiezas a buscarlos, desaparecen. Y es como intentar agarrar niebla. Y entonces tienes que volver a esta alerta, enfoque, esfuerzo, errores. Eso significa que estás haciendo todo bien. Entonces, cada vez que tienes un pensamiento cínico pero dices, uff, ahí está de nuevo. En realidad, voy a sonar como si estuviera presumiendo, pero es un amigo cercano. Acabo de pasar un par de semanas con él. Cada verano lo hago. Rick Rubin es un maestro en crear cosas. Y hablamos mucho sobre meditación. Ahora Rick es increíble. También es una persona muy agradable. Y él es un meditador de mucho tiempo. Y su proceso de meditación es muy simple. Pero hay una herramienta muy poderosa dentro de las meditaciones que nunca me contó. Y estoy un poco molesto de que no me lo haya dicho antes. Cuando él está meditando, lo cual por cierto hace todos los días, lo observé, y surge un pensamiento, él simplemente lo etiqueta, como con una pequeña nota adhesiva. Como eso es un pensamiento. Cuando podemos empezar a observar nuestros propios procesos mentales, podemos empezar a ver cosas como, oh, estoy en fricción, hay un error aquí, necesito esforzarme más, y empiezas a observarte aprendiendo y mejoras en ese proceso. Así que la frustración se convierte en el requisito previo, y todo eso está bien, y luego necesitas dormir en algún momento. He hablado mucho sobre el sueño y cómo acceder al sueño en el podcast, y a veces realmente accedes al sueño en el podcast porque son muy largos. Siempre bromeo, si nada más voy a curar el insomnio. Pero en serio, un reconocimiento al gran Matt Walker, autor de ¿Por qué dormimos? Porque me gustaría señalar que hace 10 años, la mentalidad en la comunidad de alto rendimiento era como, dormiré cuando esté muerto. Y muchas de esas personas ahora están muertas. Sí. Pero Matt fue el primero en realmente empezar a insistir y decir, esto del sueño es importante. Ahora no quieres tener ansiedad relacionada con el sueño, sobre dormir. Pero durante el sueño, en particular la segunda mitad de tu noche de sueño, el cerebro se reconfigura, obtienes neuroplasticidad. Está bien, todo eso está bien. Pero si realmente pensamos en la neuroplasticidad, ¿cómo podemos acelerar este proceso de aprendizaje? El verdadero proceso de acelerar la neuroplasticidad y el aprendizaje absolutamente proviene de despejar el desorden
y acceder a las cosas que para nosotros se sienten más verdaderas, incluso mientras cometemos errores, como que hay algo realmente placentero en profundizar en un proceso de aprendizaje. Y es muy difícil cuando tenemos que aprender algo que no queremos aprender. Y aquí está lo interesante sobre la literatura de neurociencia de los últimos años, que es que la liberación de dopamina ocurre a menudo en respuesta a los errores que cometemos mientras intentamos aprender. Y aquí nuevamente, pensábamos que la dopamina era placer. Sabemos que es motivación, sabemos que es una serie de otras cosas. Pero aquí también se libera en respuesta a los errores que cometemos, lo que despierta al cerebro con la oportunidad de cambiar. Y Rick no me dio permiso para hablar de esto, pero lo voy a hacer de todos modos. Porque nosotros decidimos, es algo interesante. Existen todas estas meditaciones. Hay meditación de amor y bondad, hay yoga nidra, descanso profundo sin dormir, incluso hay formas de hipnosis por ahí. Pero, ¿no sería increíble si pudiéramos poner nuestro cerebro en estados particulares para hacer las cosas que queremos hacer? Este es mi verdadero deseo y mi verdadero trabajo durante el próximo año más o menos. Y ni siquiera creo que estas sean meditaciones, pero la práctica que les animo a todos a intentar es muy breve. Hoy en día sabemos que estamos siendo bombardeados con toneladas de contenido. Básicamente caminamos con pequeñas televisiones todo el tiempo. Estamos viendo y luego decimos, no sé por qué no puedo concentrarme. Bueno, estás viendo televisión todo el tiempo. Pero nuestros cerebros dependen mucho del contexto. La forma de pensar sobre cómo funciona tu cerebro es que en ciertos estados mentales, tu mente y tu enfoque son como una bola de rodamiento en una superficie plana, y puede ir a cualquier lugar si inclinas esa superficie. A medida que te concentras más, imagina pequeños hoyuelos en esa superficie, y puede caer en cualquiera de esos hoyuelos. Y lo que todos buscamos es que la bola caiga en una trinchera profunda y quede bloqueada allí tanto tiempo como queramos y luego salga. Pero típicamente es al revés. Nos quedamos atrapados en estos estados. Nuestras emociones han sido capturadas por algo externo, o porque estamos molestos por algo y así sucesivamente. Y es muy difícil para nosotros hacer que esa bola caiga en la zanja de lo que sabemos que necesitamos hacer. Y así, la práctica que he estado desarrollando para mí mismo es una en la que reconozco esto. Reconozco que el mundo es ruidoso. Mi cerebro es ruidoso. Y ahora tengo una práctica de aproximadamente 1 a 3 minutos. Y aunque no lo creas, la escribí en un memo de voz. Creo que cuando lo hacemos con nuestra propia voz, y les animo a todos a hacerlo con su propia voz, es más poderoso que escuchar la voz de otra persona, porque al fin y al cabo es tu voz. Y recomiendo encarecidamente grabar 3 notas de voz o 4 notas de voz. La primera es una que te dices a ti mismo: hay mucho ruido en mi cabeza, hay mucho ruido en el mundo y voy a tomar distancia de ese ruido. Y para mí la visualización es una cosa, puedo compartirla contigo, pero para ti podría ser otra, donde simplemente imagino el ruido alejándose cada vez más. Todavía reconozco que estoy en el mundo y que está sucediendo, pero son como ondas que se alejan cada vez más. Después de unos 3 minutos, cambió a un memo de voz diferente que es: esto suena tan loco, pero sabiendo lo que sé sobre el cerebro, supongo que no es tan loco. Que es entonces cuando escucho un guión de 1 a 3 minutos sobre el enfoque, que realmente trata de reconocer que el enfoque es algo que constantemente se desvía hasta que estamos en un estado de flujo. Que el enfoque es un proceso de redirigir nuestra atención, redirigir. Tuve a Alex Honnold en el podcast, el hombre que todos estábamos aterrorizados de ver escalar en solitario el Cap, probablemente más que él. Increíble. Esa es la película más loca. Sabemos que él vive desde el primer fotograma de la película, y aún así es aterrador. Sí. Pero en ese estado, él tiene tanto para anclar su mente que dudo que esté alejando la falta de enfoque. Pero para la mayoría de nosotros, porque no son circunstancias de vida o muerte, tienes que reconocer que constantemente estás alejando cosas y tienes que reenfocar. Resulta que las personas que son muy buenas accediendo a estados de flujo tienen una activación poderosa de lo que se llama la vía de no ir. Hay 2 vías de acción en el cerebro, en un circuito cerebral llamado los ganglios basales en varias áreas diferentes del cerebro. Una es ir, como para generar movimientos o pensamientos. La otra es no ir, para intentar suprimir movimientos o pensamientos. Los estados de flujo se acceden principalmente por el proceso de no ir. Entonces, cuanto más puedas alejarte del cinismo de tu mente e intentar redirigir, por ejemplo, hacia la curiosidad, más estás en un no ir de esa manera. Así que este segundo guión corto es lo que uso para visualizar el enfoque. Y a veces realmente pienso en la escalada de Alex como una especie de pináculo para un ejemplo de enfoque. Y luego pasaré a algo que realmente necesito hacer. Y esto puede sonar tonto o demasiado estructurado, pero te diré lo que es realmente tonto.
Lo que sí es tonto es esa voz en mi cabeza que dice, deberías hacer esto, ahora tienes que hacer esta cosa. Espera, hay un mensaje de texto. Y luego, 3 horas después, estás un poco fatigado y necesitas almorzar, y luego estás un poco fatigado porque almorzaste. Y luego, lo siguiente que sabes es que la cosa no se hizo. Así que estoy hablando de una inversión de 1 a 3 minutos para despejar. Eso es tomar distancia del ruido. Un guión de 1 a 3 minutos para reconocer el proceso de enfoque y entrar y hacer la cosa. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Que procrastinamos lo que podemos evitar hasta que se convierte en una fecha límite o es aterrador o ya pasó. Ahora, aquí está la verdadera clave de la plasticidad. Esos pasos son necesarios, pero la verdadera clave es cuando terminas lo que estás haciendo, tu trabajo enfocado en lo que sea más importante para ti. En algún momento más tarde ese día, necesitas reflexionar sobre lo que sucedió en esa sesión de trabajo. Y esto es muy importante. Si no recuerdas nada más de lo que dije, por favor, lleva esto contigo. Ahora sabemos, basándonos en la neuroplasticidad de la literatura sobre el aprendizaje y la mejor manera de estudiar y toda esa montaña de literatura, la mejor manera de recordar la información es no olvidarla, lo cual suena a broma. Suena como si estuviera bromeando. Lo sé, lo sentí mientras hablaba. ¿Cómo no lo olvidas? Aquí está la cuestión. Te autoevalúas. Cada parte del aprendizaje resulta ser anti-olvido. Y sé que suena como un juego de palabras, pero aquí está el experimento que se ha hecho muchas veces ahora. Te doy un pasaje para leerlo 4 veces o 1 vez o 2 veces. Y en algunos casos, te pido que te autoevalúes mentalmente unos minutos más tarde ese día. Luego espero de 3 a 6 meses y regreso y te evalúo sobre el material. Resulta que leer algo una vez y autoevaluarte después y darte cuenta de que no lo recuerdas todo, pero sí ciertas cosas, te permite recordar significativamente más información 6 meses después que si lo hubieras leído 4 veces. Entonces es la reflexión sobre lo que hicimos antes lo que lo fija. Y te daré un ejemplo de una gran cantidad de exposición sensorial, con mucha concentración y mucha atención que dedicas todos los días y de la que no recuerdas nada. Si pensaras, bueno, anoche, probablemente ayer, revisaste las redes sociales en algún momento. No pensaste en ello después. ¿Sabes cuántas publicaciones de perros miro? Y podría, si lo pienso ahora, tengo un poco de miedo de hacer esto porque no quiero recordar al perro salchicha durmiendo en primera clase que vi ayer. Y ahora está atrapado en mí, ¿verdad? Pero cuando reflexionamos sobre lo que hicimos o aprendimos, en particular los errores que cometimos, fijamos la información crítica. Evitas olvidar. Resulta que la mayor parte de la información que entra por nuestros ojos y oídos, etc., está diseñada para ser descartada. Por eso leer algo 4 veces no te permite recordarlo tan bien en comparación con leerlo una vez. Sí, tu mente se distraerá. Y luego ese día te preguntarás, ¿qué recuerdo? Oh, no recuerdo eso. Recuerdo esa parte. Bien, voy a volver y revisar esa parte. Así que las pruebas no son solo algo que deberíamos experimentar de otros que nos prueban. Autoevaluarse en conocimiento o habilidad, o esto podría ser una habilidad física, habilidad musical, podría ser interacción relacional. ¿Cuántas personas después de, por ejemplo, terapia de pareja, salen a caminar solas y piensan, sí, ¿qué aprendí realmente allí? Y tal vez por eso debería hacerlo más. ¿Quién sabe? Pero el punto es que no hacemos esto. Tendemos a pensar que la experiencia es la experiencia. El aprendizaje fue el aprendizaje. Y resulta que puedes aprender mucho más rápido. Puedes aprender de manera mucho más duradera. Y hay un terrible caso en la vida donde sabemos que esto funciona, que es en el caso del trauma y cosas en las que no queremos pensar después. La repetición posterior es crítica. Revisar más tarde es fundamental. Y si no ocurre automáticamente, como suele ser el caso, necesitas hacerlo por ti mismo. Y luego el tipo de cuarto, así que tengo un guión de 1 a 3 minutos que me recuerda esto. Dice, Andrew, los datos te dicen que... Y yo, ya lo sé, pero es útil tener una práctica. Por eso me atrevo a decir que nosotros como que acuñamos la palabra protocolos, aunque ya existía antes porque en los laboratorios dirías, ¿cuál es el protocolo para teñir estas células para dopamina? O algo así. Para mí, los protocolos tienen sentido como palabra, porque se supone que es una lista de cosas que haces que funcionan la primera vez, y cada vez para llevarte a algún lugar. Por eso es fundamental que reconozcamos que nuestros cerebros simplemente no son buenos para realizar todos los pasos sin un poco de autoguía. Entonces la pregunta es, ¿qué autoguía? Entonces la pregunta se convierte en, ¿cómo puede esa autoguía integrarse en mi día de una manera que sea fluida, fácil, rápida y que no cueste nada? Y te estoy dando algunos ejemplos de estos. Así que esto es simplemente lo que he estado haciendo y he encontrado muy útil. Y ¿sabes? La neuroplasticidad existe a lo largo de la vida.
Pero reconociendo una realidad, es más difícil aprender ahora que en mis 20 años. Pero creo que con estas prácticas, encuentro que no es mucho más difícil. Si alguien está pasando por dolor o tristeza o pérdida en su vida, ¿qué dirías que es una de las primeras cosas que pueden hacer para comenzar a sanar de ese dolor? Y luego tal vez puedas compartir algo de lo que has pasado también. Bueno, creo que lo más peligroso que las personas pueden hacer es reprimir su dolor y su pena y cubrirlo con otra cosa. Y creo que todos mis amigos pensaron que simplemente volvería al trabajo y esa sería la manera de evitar tener que lidiar con mi pérdida, la cual compartiré en un momento. Pero simplemente tenía esta certeza absoluta de que tenía que llegar al fondo del pozo del duelo y sentir todo el dolor si alguna vez iba a sanar de verdad. Y así, 10 meses después de perder a mi esposo, tuve la oportunidad de venir al podcast de Luis. Creo que me habías invitado antes de la pandemia, pero luego no pudimos volar y tenía que ser en vivo. Así que esta oportunidad que había estado esperando durante tanto tiempo, el primer gran podcast que iba a hacer. A los 10 meses, generalmente la gente está bastante bien después de un duelo o una pérdida, pero luego el aniversario es realmente difícil, así que pensé que podría hacerlo. Vine a Los Ángeles. No sabía si te lo iba a contar o no. Estaba llorando en Zoom con un colega la semana anterior diciendo, no puedo confiar en mí misma para actuar. He perdido toda mi confianza. Y como dijiste, estaba nerviosa, lo cual no es normal en mí. Entonces, me sentaste y me diste una especie de charla motivacional antes, y luego finalmente entramos en la sala y las cámaras estaban grabando. Y dijiste, ¿hay algún tema prohibido? Y creo que simplemente lo solté porque no estaba mentalmente preparada para lo que hago en una situación profesional. Y tú dijiste, oh, Dios mío, ¿vas a estar bien? Sí. Y dije, bueno, mientras no hablemos de eso, estaré bien. Pero siempre tuve en mente que quería volver a tu programa y mostrarte de lo que realmente era capaz, porque sentía que no había actuado tan bien. Creo que fue un par de años después que volví al programa, y todavía no hablamos sobre el tema que tú sabías, pero de la que yo aún no había hablado públicamente. Sí. Así que aquí estoy por tercera vez. Así que ahora han pasado 3 años desde que perdiste a tu esposo. Serán 4 en octubre. 4 años. Y realmente no habías empezado a hablar de ello. Supongo que no hablabas de ello públicamente por ciertas razones, pero ahora estás empezando a hablar de ello, ¿verdad? Sí, la razón era que nunca vi el sentido de compartir una historia triste con la gente, a menos que hubiera algún beneficio de ello. Sí. Y tengo mucha suerte de tener amigos increíbles y apoyo a mi alrededor, así que esa es otra de las cosas que diría. Si estás en duelo o pérdida, por favor asegúrate de tener a las personas adecuadas a tu alrededor. Hace una gran diferencia. Literalmente no creo que estaría aquí hoy si no fuera por mis amigos. Emprendí este viaje de recibir señales de mi querido esposo, quien sabía que nunca me dejaría y ahora me lo ha demostrado. ¿Entonces te envía señales? Sí, ¿Tu esposo? sí, ¿Quién ya no está con nosotros? sí, ¿Qué tipo de señales te envía? obviamente corazones. Pero cuando lo conocí, estaba escribiendo en mi diario y seguía notando este símbolo de infinito en un anuncio. Y por alguna razón, porque realmente confío en mi intuición, había escrito en mi diario, si la persona con la que me voy a casar ya está en mi vida, entonces veré 3 símbolos de infinito en lugares realmente inusuales. Entonces estaba caminando por las calles de Londres y vi una banda elástica con la forma del símbolo de infinito. Volé a una conferencia en Turquía. Había un chico que llevaba un anillo de boda con un símbolo de infinito grabado. Obviamente estaba muy cerca de él para ver eso. Y luego estaba sentada en el metro de Londres y estaba súper lleno. Yo tenía un asiento. Había una chica de pie justo frente a mí, casi pegada a mí, y en el espacio entre sus zapatillas y sus jeans había un tatuaje de un símbolo de infinito. Ya había conocido a Robin en un avión en ese momento, pero él me estaba persiguiendo y yo no estaba interesada porque era mucho mayor. Así que nunca pensé que sería él. Y luego, él era muy amable y no se iba. Así que eventualmente pensé en darle una oportunidad. Entonces esa historia está en el fondo. Y ahora, por ejemplo, tengo tantas historias como esta. Un día estaba caminando entre reuniones. Tenía 1 hora, así que pensé en aprovechar y hacer ejercicio. Y terminé pasando por el hospital, donde él había estado recibiendo tratamiento. Y en mi mente le dije, ¿por qué me dejas caminar por aquí? Es tan traumático para mí. Nunca quiero volver a ver ese edificio. Tienes que enviarme una señal. Entonces, le estás diciendo esto a tu esposo que falleció. Estás teniendo una conversación con él. Solo me aseguro.
Sí, Ok. yo hablo con él todos los días. Estás diciendo, ¿por qué está pasando esto? Sí. Sí. Y tienes que enviarme una señal para compensarlo. Y para cuando llegué del University College Hospital a la estación de Houston, y por favor búscalo en Google Maps, está muy cerca. Había una banda elástica en forma de símbolo de infinito en la acera. A veces pido señales, pero a veces simplemente recibo algunas que no podría esperar. He tenido una recientemente que es muy loca. No he compartido esto antes. Estaba con una muy buena amiga que, desafortunadamente, nunca llegó a conocer a Robin. Estamos sentadas para cenar y era un menú fijo prepagado, pero tenía mucha carne y yo no como carne. Entonces ella dijo, ¿puedo transferir mi crédito y llevarla al restaurante de abajo? Y ellos dijeron, no, está prepagado para este restaurante. Así que decidimos quedarnos, lo cual fue una buena decisión, porque la comida estaba realmente buena, e hicieron algunos cambios para mí. Así que estoy hablando con ella, estoy mirando los vasos entre nosotras, y grabado en el fondo del vaso está RB, y el nombre de mi esposo era Robin Bieber. Entonces ella y yo estamos un poco asustadas. Luego ella dice, ¿cuándo vas a tener la pequeña cena por su cumpleaños? Recuérdame cuándo es su cumpleaños. Entonces dije, el 21 de septiembre. Así que constantemente veo 2109 en mi teléfono. Y en recibos y cosas así. Entonces ella va a poner eso en el calendario de su teléfono y tiene esta expresión de sorpresa y le digo, ¿qué pasa? Y ella dice que solía tener este hábito de poner los cumpleaños de las personas con la edad que iban a cumplir. Y entonces tenía el cumpleaños de su tía en ese día, pero no lo había actualizado en 7 años. Y decía 44. Y ese es mi número de ángel, lo que significa que tus ángeles te están guiando. Y me gustaba el 11, pero nunca pedí el 44. Seguía viniendo a mí, y me di cuenta de que era él diciéndome que todavía me está cuidando. Interesante. Al día siguiente, ella me envía una foto de la pantalla de un correo electrónico que recibió, cuyo título era Un agradecimiento de Robin. Y era un recibo de una donación caritativa que había hecho como 2 semanas antes. Y luego este es el que les va a sorprender. Ella hace match en una aplicación de citas con alguien llamado Robin Bieber. ¿Qué? ¡Wow! Ok. Y obviamente tengo la captura de pantalla, así que puedo probar eso. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, la cosa de la que hemos hablado mucho en nuestras últimas entrevistas y de la que hablamos personalmente es que te veo creando contenido sobre esto, sobre manifestación. Y la ciencia detrás de ello. ¿Cómo tienes realmente una ciencia específica que estudiaste sobre cómo hacerlo? Hemos hablado de ello en el programa algunas veces, pero ¿crees que puedes manifestar lo que quieres si no estás dispuesto a pasar por el duelo cuando la tristeza o la pérdida llegan a tu vida? Hay muchas maneras en las que podría responder a esa pregunta. Durante mucho tiempo sentí que todo en lo que creía, como la manifestación, el amor y la abundancia, simplemente se había desmoronado. Y sentí que ya no estaba tan interesada en la manifestación. Y al principio no estaba meditando ni escribiendo en mi diario, solo estaba tratando de pasar cada día. Diré que he vuelto a creer en la manifestación de una manera diferente, creo. Mientras que antes, por ejemplo, habría sugerido escribir en un diario para afinar tu intuición, ahora estoy mucho más interesada en liberar la creatividad y pasar tiempo en la naturaleza y hacer terapias somáticas o físicas del cuerpo, como bailar, tocar tambores, cantar, tararear, para liberar la sabiduría oculta del cuerpo. Y luego manifestar más a través de tener una conversación con el universo mediante señales. Interesante. ¿Por qué crees que es importante tararear, cantar, tocar el tambor, bailar, estar en la naturaleza? ¿Es más para alinearse con las señales y tu intuición? ¿O cuál es la razón para eso? ¿Conoces el libro de Bessel van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta? Sí. Ese libro explica muy cuidadosamente cómo el trauma se almacena en el cuerpo. Así que los circuitos de TEPT del cerebro, como el hipocampo y la amígdala, no son el único lugar donde se manifiesta el trauma. Y de hecho, cuando estás traumatizado, el área de Broca del cerebro que articula el habla se apaga. Así que la gente dice, estoy sin palabras. No tengo palabras para esto, estoy atónito. Y es cuando su investigación mostró que el yoga es mejor para el trastorno de estrés postraumático que la terapia de conversación o cualquier tipo de terapia con medicamentos. Y también cosas como la terapia artística, pero creo que no tienes que estar traumatizado. ¿Puedes desatar sabiduría oculta a través del movimiento físico también? ¿Quieres que te dé la ciencia real y profunda de esto? Sí, por favor.
La serotonina, que es comúnmente conocida como la hormona del estado de ánimo, más del 95% de ella se produce fuera del sistema nervioso central, así que se produce principalmente en el intestino, y no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que no tiene ningún efecto en el estado de ánimo. Tiene muchas otras funciones en el cuerpo, pero la palabra serotonina en sí misma en realidad significa suero, que es como tu sangre, tu plasma y tono. Entonces, la serotonina tiene una acción para contraer o dilatar los vasos sanguíneos que cambia cuánta nutrición y oxígeno se empuja hacia los tejidos del cuerpo. Y creemos que así es como el trauma y toda la intuición y sabiduría que adquirimos en la vida, que no recordamos conscientemente, se almacenan en el cuerpo. Interesante. Entonces, déjame asegurarme de entender esto. Si hacemos cosas que activan la serotonina, ¿desatamos más sabiduría en nuestro cuerpo o qué estamos haciendo? Si hacemos actividad física, es más probable que la serotonina dilate los vasos, permitiendo que entren muchos nutrientes y oxígeno. Ok. Pero también cuando estamos traumatizados o tenemos intuición almacenada en nuestro cuerpo, se mantiene en ciertos patrones en los tejidos como la fascia y los músculos. Así que, en realidad, estás accediendo a esos patrones. Y eso es lo que te da la sabiduría. También proviene de tu mente, pero lo que se guarda en tu cuerpo no se puede articular con palabras. Entonces, si alguien ha experimentado algún tipo de trauma, ya sea un gran trauma o pequeños traumas que han continuado con el tiempo, pero no han liberado esos traumas, o no han liberado ese dolor y está almacenado en su cuerpo, en sus células. Tienen un bloqueo en la forma en que piensan sobre las cosas debido a esa memoria que les hace sentir más tensos o apretados en torno a una cierta situación. ¿Cuál es la mejor cosa que pueden empezar a hacer para sentirse más libres emocional, espiritual y psicológicamente, solo para permitir posibilidades en su vida o que entre la intuición, o para ver las señales? Porque ha habido temporadas en mi vida en las que sentía que donde mirara, estaba recibiendo señales e indicios, y luego otras temporadas en las que no sentía que nada me llegara. Sí, y creo que realmente vale la pena decir que eso es completamente normal. Así que incluso cuando estaba en el apogeo de mis poderes de manifestación, sentía que durante meses no pasaba nada, y luego era como si todo llegara al mismo tiempo. Y siempre digo, pide lo que quieres en ese momento porque es cuando estás manifestando. Y no necesariamente sabes si son los ciclos de la luna, o las estaciones, o tu mentalidad, o sabes qué es. Pero simplemente aprovéchalo cuando está funcionando. Y entonces, en términos de esa fisicalidad, de la cual creo que muchos de nosotros estamos desconectados, hay una verdadera desconexión entre nuestras mentes y nuestros cuerpos. Lo primero que quiero preguntarles a todos es, ¿alguna vez han tenido una reacción visceral a algo donde reciben una noticia y un escalofrío recorre su espalda o se les pone la piel de gallina? Así es como comienza el aprendizaje del lenguaje que su cuerpo les está hablando. Y entonces, tengo esta cosa favorita que creo que disfrutan, que es cuando no sé la respuesta de la ciencia moderna, vuelvo a la evolución. Entonces, nuestros antepasados no tenían recursos de sobra para algo que fuera solo diversión o un lujo. Todos los recursos eran para la supervivencia. Entonces, en ese caso, ¿por qué bailaban, tarareaban, tocaban tambores, cantaban, hacían pinturas rupestres? Debe ser porque el arte y la belleza son cruciales para la supervivencia humana. Interesante. Y así sabemos que estábamos pintando cuevas hace 40,000 años, pero 10 y 20,000 años antes de eso, en el sur de África, estaban tallando cáscaras de huevo de avestruz y solo por diversión, por belleza, estaban haciendo collares con conchas y usándolos. Estaban usando ocre desmenuzado del suelo para pintar sus caras y sus cuerpos. Y 500,000 años antes de eso, estábamos haciendo herramientas que eran más hermosas y simétricas de lo necesario para completar la tarea para la que eran. Así que realmente demuestra que el arte, la belleza, la creatividad, la fisicalidad y el movimiento son formas muy cruciales en las que siempre hemos operado, y desde que el mundo se ha modernizado, hemos como que olvidado esas cosas. Así que no es realmente algo nuevo, es sabiduría antigua que realmente necesitamos recordar. Entonces, estoy escuchando que dices que el arte, la belleza, la danza están diseñados para nuestra supervivencia y también están diseñados para intensificar nuestra experiencia. Suena así, pero a veces lo olvidamos. Sí, porque si piensas en cuando vivíamos en la sabana, teníamos que acceder a nuestros instintos y nuestra fisicalidad para leer la tierra, para leer el clima. Pero la belleza de la sabiduría antigua es que una formación de nubes podría decir que viene lluvia, o podría ser un patrón que reconoces como un mensaje de tus antepasados. Y es una forma tan hermosa de vivir. Hablando de ancestros, ¿crees que es posible que nos conectemos con nuestros ancestros como si estuvieran con nosotros? Sé que algunas personas lo creen, otras no. Pero,
¿Cuál ha sido la investigación y la ciencia sobre las señales, la reencarnación o la conexión con ancestros o personas que han fallecido? ¿Qué has investigado o experimentado personalmente? Solo quiero decir que estoy muy impresionada con tu nivel de español. Estás hablando muy bien. Ha mejorado un poco. Realmente no fue bueno durante mucho tiempo. Todavía necesita mejorar, pero está mejorando. Gracias. Y lo digo porque quiero preguntarte sobre la cultura de tu propia esposa. El Día de los Muertos mexicano. Sí, es hermoso. Pero en el libro he investigado las principales civilizaciones antiguas. Los griegos, los romanos, los mayas, los aborígenes australianos, los maoríes. Y en todas esas culturas existe la adoración a los ancestros, la comunicación con los antepasados. Cuando trabajé en la Australia aborigen, colaboré con oficiales de enlace aborígenes. Y un ave muy común en Darwin es la cacatúa blanca. Pero me dijeron que cuando ven a la cacatúa negra, algo muy raro por cierto, creen que son sus ancestros en forma animal, solo haciéndoles saber que todavía están cerca. ¡Wow! Eso es hermoso. ¿Siempre creíste que podías conectarte con personas que habían fallecido? ¿O es algo más reciente que comenzaste a experimentar, pero también a investigar? Es algo reciente. Definitivamente desde que perdí a mi esposo. Fue un momento tan terrible. Me viste un poco después y estaba desesperada por una señal y yo simplemente no podía creer que él me dejaría por completo. Podía ver que había tenido una enfermedad horrible y que su cuerpo ya no podía tolerarlo. Pero este era un hombre que me enseñó lo que era el amor incondicional. Eso me dijo que quería vivir hasta los 100 años porque me había conocido. Obviamente su nombre era Robin, y empecé a ver petirrojos en el jardín todo el tiempo, una cantidad increíble. Pero no me dio mucho consuelo y realmente no sabía qué pensar de eso. Pero por desesperación fui y hablé con un par de mediums. Y al final, porque soy súper independiente y obviamente me interesa expandir mi mente, simplemente pensé, si es posible, entonces quiero hacerlo yo misma. Esta es la persona a la que estaba más cercana. Y ese es el viaje que emprendí del que he escrito en The Signs. ¿Qué pasa con las personas que no creen? O dicen, ¿sabes qué? Eso es demasiado para mí. O eso va en contra de mis creencias o de mi religión. Eso no sucede. ¿Qué le dirías a alguien que no cree que cuando alguien muere, todavía puede estar conectado con ellos de alguna manera o tener algún tipo de relación, señales, signos, conversaciones con ellos? Crecí en un hogar indio donde mis padres creían en la reencarnación y hacían ofrendas de comida a los antepasados. Pero también fui a la escuela de medicina en el Reino Unido e hice un doctorado en neurociencia, así que siempre he estado bastante dividida en ese sentido. He tenido ese escepticismo que creo que todos deberían tener. Lo único que puedo decir ahora, desde que escribí este libro, es que literalmente he recibido miles de mensajes de personas. ¿De verdad? Muchas. ¿Personas? Sí, personas reales, con vida. Ok, yo estaba como, espera, gente real, ¿sí? Te interrumpí antes de que terminaras la frase. Personas que pueden enviar mensajes directos. Ok, yo pensaba como, las personas te están hablando todo el día. Me he sorprendido por la cantidad de historias como la mía que he escuchado. En mi grupo de amigos es normal decir, mándame un WhatsApp de una señal o algo así. Sí. Pero la cantidad de personas que me han escrito, e incluidos en eso, están los escépticos. De hecho, tuve a alguien. Este es solo un mensaje. Espero que esté escuchando. ¿Qué voy a decir? Literalmente me envió una nota de voz diciendo, te escuché en un podcast. Yo estaba como, esto simplemente suena muy esotérico. Era súper escéptico. Estaba caminando por la playa mientras escuchaba este podcast y me encontré con el símbolo de infinito en la playa mientras caminaba. Eso es genial. Y muchas otras personas diciendo, te escuché, no creía. Nunca he oído de ninguno de mis seres queridos perdidos, pero pedí específicamente una señal y llegó. Guau. Entonces, eso es todo lo que les pido a todos ustedes. Solo inténtenlo. No les va a hacer daño. Si han perdido a alguien, o podría ser simplemente del universo o de Dios, en lo que crean, solo piensen en un símbolo que signifique algo para ustedes, que se sienta como una señal inconfundible, y solo pídanlo y vean qué pasa. ¿Qué pasa si no lo ven? Es eso. Entonces tiene... Muéstrame $1 millón ahora mismo. ¿Dónde estás? Dame un ejemplo de cómo, si alguien es la persona más escéptica que dice, no creo en nada de esto. Y he escuchado a la gente decir esto antes, y todas estas cosas me pasaron, o perdí a alguien cercano, y no he sentido nada.
Sí, Solo he sentido tristeza, pérdida y dolor. sí. Y es injusto, y estoy solo. ¿Cómo puede alguien decir, voy a intentarlo, aunque sé que no va a funcionar? El más escéptico, ¿cómo podrían intentar estar abiertos a las posibilidades de ver una señal? ¿Con qué los empezarías? Piensa en una señal que sea significativa para ellos. No como dinero físico real, pero más como un símbolo, ¿verdad? Sí, creo que tiene que haber una profundidad emocional más intensa. Ok. ¿Sabes? Tiene que haber una razón por la que anhelas ver esa señal y realmente significaría algo para ti, de una manera que $1.000.000 nunca te hará feliz. Todos los datos nos dicen que nuestros cerebros son plásticos a lo largo de toda nuestra vida. Así que te animo a pensar en esto no como meditaciones. La palabra que me viene a la mente es algo así como activaciones. Estás tratando de colocar tu cerebro en estados particulares que te hagan menos ruidoso en la cabeza, más enfocado para el segundo. Luego haces la cosa, sea lo que sea, y luego en un estado de reflexión para realmente fijar la plasticidad, que experimentarás esa noche o las próximas noches cuando duermas. Eso es básicamente lo que es. Así que... Lo siento, probablemente había otra pregunta y yo seguí improvisando. No, es increíble. Ni siquiera he llegado a la primera pregunta. Sí, Literalmente ni siquiera así he... que pararé. Sí, tengo todas las preguntas para un episodio completo sobre los protocolos de la grandeza, pero lo comenzaste tan hermosamente que pensé, bueno, tendremos que hacer otro más tarde. Yo estaba en un estado de flujo viéndote. Es increíble. Tienes tanta información. Tengo curiosidad para ti cuando hablabas sobre la meditación autoguiada, esencialmente estas notas de voz. Esto es algo que hice hace 22 años cuando estaba en la universidad practicando deportes. Grababa notas de voz, no en un teléfono en ese entonces, sino en una grabadora de voz. Y sincronizaba música con ellas para crear una sensación emocional para mí, como una canción motivacional, con mis palabras sobre ella y luego la reproducía por la noche e intentaba anclar este sentimiento de creer en mí mismo para el día siguiente. Para la práctica, para los juegos, para cosas así. Y ahora me estás recordando que necesito hacer eso de nuevo. Entonces, ¿tienes música sobre ellas? ¿O es solo una nota de voz de como 2 minutos, donde te hablas a ti mismo y escuchas? Para mí no hay música. Es solo diálogo, es gracioso. Hace 10, 15 años cuando hacías esto, o dijiste hace 20 años, ok, ¿te ves tan joven? Hace 20 años eras como, En la universidad. muchas de las cosas que ahora sabemos que son apoyadas por la ciencia, la gente decía, oh, eso es un poco raro. Extraño, sí, sí, sí. Como trabajo de respiración y como, ¿también vas a levitar? Bueno, si pudiera, lo haría. Ha sido realmente interesante para mí. Sabes, mi laboratorio trabajó en fisiología de la respiración. Solíamos llamarlo trabajo de respiración. No lo llamábamos así porque sonaba a misticismo. Sí. Y es realmente interesante que la ciencia esté evolucionando hacia la meditación. Hay montones de estudios revisados por pares y financiados por el gobierno sobre la meditación, gracias a Dios. También sobre yoga nidra, que reduce el cortisol, te ayuda a dormir y a aprender mejor. Quiero decir, básicamente, lo de la respiración es bastante sencillo. La conclusión a la que he llegado después de todos estos años de mirar todo, desde la respiración de Wim Hof hasta la respiración Kundalini, el suspiro fisiológico, la respiración en caja, todo eso, es que si enfatizas las exhalaciones, haciéndolas más largas o más intensas que las inhalaciones, tu ritmo cardíaco se ralentiza, te calmas. Si enfatizas las inhalaciones en relación con las exhalaciones, tu ritmo cardíaco aumenta, tiendes a estar más alerta. Si haces una combinación de las dos, puedes estar muy alerta y muy calmado al mismo tiempo. Y funciona a través de signos respiratorios, arritmia, y la rama motora y sensorial del nervio vago, y el diafragma y el dióxido de carbono y el oxígeno. Pero básicamente, exhalaciones más largas y deliberadas te calman. Inhalaciones más largas e intensas. Despertarte. Y no estoy tratando de trivializar cientos de estudios, algunos de los cuales estuve muy involucrado durante mucho tiempo. Pero básicamente esa es la esencia. Pero durante muchos años, la ciencia y mi comunidad de científicos no lo despreciaban, pero decían, oh sí, no sé, como, eso parece un poco raro. Y luego yo digo, bueno, te ves un poco estresado, tal vez deberías hacerlo. Pero igualmente con el tema de la luz solar. La gente ha estado hablando de recibir luz solar por la mañana durante miles de años. Toda la biología circadiana, todo indica que es extremadamente valioso para elevar tu alerta matutina, de lo cual podríamos hablar, el mecanismo para eso, mejorar tu sueño y cosas de las que he hablado durante mucho tiempo. Entonces, cuando hablas de añadir música, la música es un ancla increíblemente poderosa para las emociones,
Y hay algo realmente especial en la música que acompaña eventos de la vida particulares con otras personas que nos importan, ¿verdad? Seguro de que puedes recordar la canción que tocaron en tu Boda. primer baile después de casarse. Correcto. Este tipo de cosas. Sí, Y probablemente pondrás música cuando nazcan tus bebés, ¿verdad? Eso será increíble. sí. Cada vez que ponemos música les gusta. Empiezan a moverse. Increíble. ¿Está tan emocionado? Sí, va a ser divertido. Me encanta. Me haces llorar, hombre. Lo sé, ¿verdad? No hagas eso. Ok, sí, no hagas eso. Huberman nunca muestra ninguna emoción. Es muy científico. Sí, soy un robot de verdad. Sí. De hecho, el año pasado lloré en 2 podcasts. No. El podcast de Steven Bartlett. Me emocioné un poco y luego, cuando Marta Beck estuvo en mi podcast, me hizo llorar. Oh, wow. Sí, Sí. me hizo llorar hablando de mi bulldog, Costello. Oh, Y amigo. Y le dije a mi productor, Rob, él ha estado en cada podcast que hemos hecho. Y cuando éramos solo yo, él y Costello en mi pequeño armario en Topanga. Y lo miré después de que terminamos con Marta. Y le dije, no vamos a subir eso. Y él dijo, definitivamente vamos a subir eso. ¿Cuándo? Y yo pensaba, todavía no puedo verlo. Oh, Pero las amigo. emociones son buenas. Las emociones son buenas. Las emociones son buenas. Las emociones son buenas. ¿Qué ocurrió? Soy mitad latino, hombre. Mi papá es argentino. Estamos acostumbrados a esto. Pero tengo curiosidad, hablando de emociones, ¿qué le sucede al cerebro o al cuerpo cuando expresamos nuestras emociones? Ya sea a través de lágrimas, a través del llanto, a través de una liberación fisiológica de algún tipo. ¿Qué sucede cuando lo hacemos y cuando bloqueamos el flujo de emociones que queremos liberar, pero luego nos endurecemos? Sí. Bueno, a menos que esté bien. Así que sentir emociones obviamente es saludable. La capacidad de sentir tus emociones. Probablemente lo que no es saludable es la catarsis dirigida a otra persona. ¿Como enojado malo? Sí, gritarles. Sí. Gritarte a ti mismo. Quiero decir, me he dado algunos gritos bastante fuertes a mí mismo que fueron muy efectivos. Creo que hay un momento y un lugar para eso. Sí. Sabemos que reprimir las emociones no es saludable. Sabemos eso. Pero, por supuesto, tenemos que comportarnos. Correctamente. Todos los datos nos dicen esto del nervio vago. Hice un episodio sobre esto el año pasado que realmente me abrió los ojos. Sabemos que la mente y el cuerpo están conectados. El vago es la conexión entre la mente y el cuerpo. Se produce más serotonina en el intestino que en el cerebro. Pero no tenía idea, aunque enseño neuroanatomía, no tenía idea de hasta dónde ha llegado la investigación en los últimos 4 años. Básicamente, el vago se puede resumir de esta manera. Recoge información sensorial de todo tu cuerpo, la frecuencia cardíaca, los pulmones, cuán llenos están, tu intestino, el estado de tu consciente e inconsciente, y se envía a tu cerebro. Como el 85% del trayecto del nervio vago es sensorial. Es información que sube a tu cerebro. Está alimentando a tu cerebro con información sobre el estado de tu cuerpo y lo que está experimentando. Y luego hay alrededor de 20% que es información descendente que es motora. Está controlando tu ritmo cardíaco, está controlando cuán llenos se ponen tus pulmones o cuán no llenos se ponen. Y así es un camino bidireccional. Y hemos escuchado mucho sobre que es parasimpático. Es un sistema calmante, pero resulta que es un sistema que está posicionado para entender cuando estás reprimiendo algo. ¿Sabes eso de empacar? Sí. Que todos conocemos porque no es el momento apropiado para algo o no, simplemente no quieres sentir lo que estás sintiendo. Te cargas. Sí, tristemente, y creo que no estoy solo en esto. Puedo recordar un evento particular en mi historia de infancia, donde recuerdo sentir algo realmente intenso y pensé, wow, eso es bueno. Puedo hacer eso. Puedo guardar eso. Eso resultó no ser tan bueno. Eso no es... Sí. Resultó no Sí. ser tan bueno. Pero la capacidad de elegir el momento y lugar para una forma de expresar emociones es obviamente clave. Sí. Pero las emociones son la puerta a la plasticidad. Tu experiencia y práctica musical ciertamente lo reconoce. Hablamos de experiencias de pico y asombro. Nunca las olvidamos. Y en el lado más oscuro de las cosas, nuestras experiencias traumáticas, podemos descargar el componente emocional de esas a través de cosas como la terapia cognitivo-conductual, EMDR. Estos días hay mucho interés en terapias empatogénicas como MDMA, que por cierto todavía es ilegal. Tengo que señalar eso. Y tal vez obtengamos la aprobación de la FDA este año. Si me preguntas, espero esa aprobación, pero necesitan los controles de seguridad adecuados. La pregunta es, ¿quiénes van a ser los terapeutas?
cómo se va a realizar esta terapia cuando las personas están en un estado de vulnerabilidad, algunos problemas realmente serios. Y a pesar de lo que se pueda decir sobre el gobierno y la FDA, bajo cualquier liderazgo político, hay buenas personas que quieren proteger a la gente del daño. Pero creo que con la ayuda de los empatógenos, puedes aprender a expresar emociones más fácilmente y tener empatía por uno mismo, y es una gran parte de poder tolerar las emociones. Así que las emociones son un aspecto maravilloso de la vida. Se trata de poder controlar el tiempo, el lugar y la forma de expresión. Pero sí, creo que llorar en tu almohada de vez en cuando es bastante saludable. Es algo bueno. Sí, Algo bueno. creo que es algo bueno de hacer, y nadie tiene que verlo a menos que lo hagas en un podcast. ¿Cierto? Ok, voy a intentar llegar a mi primera pregunta. Está Todavía no he bien. llegado a la primera pregunta. Quiero decir, seguiré toda la noche. Esto No me es importa, genial, ¿verdad? esto es genial. Quiero decir, Me encanta depende esto. de ti. La gente probablemente quiera ir a ver la pelea de Canelo o quiera salir a cenar. Así es. Canelo pelea Sí, lo esta sé, noche, sí. ¿verdad? Está bien. Está bien. Todos vamos a pasar el rato esta noche. Estoy perfectamente feliz de perderme la Veré la pelea. repetición. Esto se trata de los protocolos hacia la grandeza. De nuevo, quería darles lo mejor de lo mejor aquí en The Summit of Greatness. Este hombre es el científico más popular del mundo, el que tiene más seguidores en el mundo. Está cambiando vidas. Tengo curiosidad, si tuvieras que decir, estos son mis 3 protocolos principales, respaldados por la ciencia, para apoyarte personalmente. Y la evidencia es absolutamente clara de que si sigues estos protocolos respaldados por la ciencia, tendrás más paz, más claridad, más enfoque, más libertad, más de lo que realmente deseas en tu vida. ¿Cuáles serían esos 3? Está bien. Bueno, voy a aprovechar y decirte 4. Perfecto. Yo solo voy a reiterar lo anterior. Es interesante que comenzaras con una oración. Vamos directamente a lo más profundo aquí. Primero, creo que cuando sentimos menos capacidad de controlar nuestra mente y hacia dónde va, es un momento especialmente bueno para algo como la oración, donde lo entregas todo. No es tu tarea manejar todo. Y ciertamente no es la tarea de otras personas en tu vida tampoco. Quiero decir, ese es otro beneficio que he notado, como la meditación y la oración, alejan a muchas personas en tu vida que, de otro modo, te están causando un peso en tu vida. Para resolver cosas o para reflejar cosas, somos una especie loca. Amamos el amor y no nos gusta sentirnos enojados, y luego se puede mezclar todo y es difícil. Y entonces, cuando tú simplemente pides que se lleven los sentimientos para que puedas tener más claridad y más profundidad de conexión con las cosas y las personas en tu vida. Cualquiera que haya hecho esto sabe que funciona. No puedo decirte por qué. Y me encanta un poco que no pueda decirte por qué. Por una vez, es una frase corta. No sé por qué, pero funciona. Ok. Los otros 3. Hablo tanto sobre esto de la luz del sol de la mañana, que es casi como una broma ahora, ¿verdad? Es como un meme. Lo sigo viendo. Lo de la luz del sol por la mañana, o la respiración larga para reducir el ritmo cardíaco, o NSDR. Y creo que hoy en día, afortunadamente, algo que por cierto, en mi adolescencia y en mis 20 y 30 años, lo que se decía del entrenamiento de resistencia, todo se va a convertir en grasa, eso es solo para fisiculturistas y militares. No, todos necesitan hacer esto. Y ahora todos saben que necesitan hacerlo. Básicamente, lo que están diciendo ahora es ridículo. Ese es el futuro. ¿Has captado el patrón? ¿Verdad? Lo que sea la gente dice, eso es ridículo. Como esta locura de la creatina es bastante interesante para mí. No creo que todos necesiten tomarlo. Pero sí, hay algunos beneficios. Para muchas personas no es necesario. Pero la creatina ha existido durante mucho tiempo. Simplemente ahora se ha hecho popular. La vitamina D3 lo logró primero, por alguna razón, y luego el magnesio probablemente será el siguiente. Solo recuerda, no todo es seguro. Pero lo que ahora se está tomando a la ligera, es muy probable que sea la cosa en 10 años, 5 años. Entonces, creo que en lugar de darte 3 protocolos, te daré un marco Está bien. que abarcará todos los protocolos, y trataré de ser breve. Cuando era un niño pequeño, mi mamá... No, en serio. Mi mamá, que en paz descanse, me decía, estábamos en la cocina y ella decía, cariño, solo vamos a tomarnos como 2 minutos y vamos a dejar de hablar. Y yo decía, ¿pero por qué vamos a dejar de hablar? Y cuando era muy pequeño, la razón por la que esto funcionaba es medio argentina. Llamábamos al chupete la vapeta. Solía tener uno en la boca y llevaba uno en cada mano, así que aprendía a hablar por el lado de la boca. Y lo que deberían haber hecho es simplemente decir, cállate y siéntate en la esquina. Sí, sí.
Entonces, pero en serio, aquí está el asunto. Quieres que tu cortisol, esta llamada hormona del estrés, no es una hormona del estrés. Quieres que tu cortisol esté alto en las horas después de despertarte. No me importa si te despiertas a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 8 de la mañana, mediodía, no me importa. Haz lo que funcione para ti, tu horario y tu vida. Y quieres que tu cortisol esté bajo por la noche. Usa eso como los cierres y la estructura de tus días, y te sorprenderás de cuántas cosas van increíblemente bien. Aquí está el trato. Mirar luz brillante, idealmente del sol, de todas las formas que he descrito en otro lugar. Quítate las gafas de sol, ponte gafas y lentes de contacto están bien, etc. Parpadeos necesarios para proteger tus ojos, todo eso. En la primera hora después de despertarte, no importa a qué hora te despiertes, no importa dónde esté el sol, aunque pondré una salvedad en eso, tienes una oportunidad única en esa primera hora para amplificar tus niveles de cortisol. Te despiertas porque tus niveles de cortisol aumentan. Se llama la respuesta de despertar del cortisol. En realidad, te despiertas por la mañana por eso. La mayoría de las personas se mantienen en ambientes demasiado oscuros en esa primera hora. Tu teléfono no lo hará. Una luz artificial de 10.000 lux lo hará si no tienes acceso a la luz solar, pero sal y toma un poco de sol. Aumentarás ese cortisol. ¿Adivina qué? Después de aproximadamente 2 horas, salir se sentirá bien y se sentirá cálido. Esa luz solar no amplificará tu cortisol. Beber cafeína, siempre que seas un bebedor regular de cafeína, no amplificará tu cortisol. Prolongará la duración de tu cortisol matutino. Ejercicio sí. Y, sorprendentemente, la exposición al frío deliberado no lo hará. Aumenta la epinefrina, norepinefrina y dopamina, las llamadas catecolaminas, pero no amplifica tu cortisol. Ahora dices, espera, el cortisol es una hormona del estrés. No quiero estar hinchado. No quiero grasa visceral más de la que ya tengo. Aquí está el trato. Tu cortisol va a subir y bajar cada 24 horas. Cuanto más alto sea por la mañana, más bajo será por la noche y más fácil será quedarse dormido. Si observas condiciones como el cáncer, observas condiciones como el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión leve o grave, lo que ves es lo que se llama un aplanamiento de la respuesta del cortisol. Entonces, en lugar de un gran pico en la mañana y luego disminuir por la tarde y noche, ves este tipo de disminución gradual. Y cuanto más alto esté más tarde en la tarde, más fácil es que pequeños episodios de estrés se monten sobre ese nivel base más alto. Y luego encuentras que, típicamente, las personas pueden quedarse dormidas si están exhaustas. Y luego a las 3, 2 o 3 de la mañana te despiertas. Así que aumenta tu cortisol por la mañana. Hay un montón de otras cosas que puedes hacer. Aunque no lo creas, comer toronja duplicará la duración de ese pico en la mañana. Así que eso es genial. Me gusta la toronja. No tienes que hacer eso. La raíz de regaliz con algo llamado glicirricina amplifica enormemente tu cortisol. Pero tengo que decir, ten cuidado. En primer lugar, no tomes raíz de regaliz tarde en el día. Esa glicirricina extenderá en gran medida la actividad de cualquier medicamento recetado que estés tomando porque actúa sobre algunas enzimas en el cortisol, pero también en otras vías. Así que tienes que tener cuidado. Podrías tomar un poco de raíz de regaliz con glicirricina. De hecho, muchos productos y tés de raíz de regaliz tienen el glicirricina eliminada porque aumenta el cortisol. Entonces, ejercicio, luz brillante, cafeína, toronja, raíz de regaliz. Estas son cosas muy básicas. Personas con síndrome de Cushing, tengan cuidado. Es otra cosa completamente. Hablen con un endocrinólogo, ¿de acuerdo? Ahora, ashwagandha, la hierba que todos saben puede reducir el cortisol y tiene un efecto bastante potente para reducir el cortisol. No querrías tomarla por la mañana, ¿verdad? Si vas a experimentarlo, sería por la noche. No creo que debas tomar dosis altas, al menos no por largos periodos de tiempo. Es muy potente para reducir el cortisol. Por cierto, en mujeres embarazadas, el ritmo de cortisol de alto, bajo y mañana versus noche se mantiene. Perimenopausia, menopausia, se mantiene, pero tiende a aplanarse un poco durante la transición entre la perimenopausia y la menopausia. Y entonces, hacer algunas cosas adicionales para intentar que el pico sea más alto hará que el valle sea más bajo más tarde en el día. Y luego por la noche, solo piensa en todas las cosas que harías por la mañana para aumentar tu cortisol y haz lo contrario. Mantén las luces tenues, porque no se necesita mucha luz por la noche para aumentar tu cortisol. Respiración con exhalación larga. Ciertamente evita cosas como la raíz de regaliz y la cafeína. Sabemos estas cosas. Y dices, espera, los protocolos simplemente caen en estos grupos. Y por supuesto, no puedes hacer todos ellos todos los días, y necesitas tener cuidado con cuáles seleccionas. Pero si piensas en el cortisol no como una hormona del estrés, sino en cuál es su verdadera función, que es movilizar glucosa y otras reservas de energía hacia tu cerebro y cuerpo. Por eso te despierta por la mañana. Y adivina qué,
Si duermes con demasiada luz brillante en tu habitación, incluso con los ojos cerrados, si no usas un antifaz, la glucosa en sangre por la mañana está elevada. Esto fue publicado el año pasado, o hace 2 años, en una revista realmente buena. Tiene sentido, ¿verdad? El cortisol se libera y causa elevaciones de la glucosa en la sangre. ¿Así que ahora podemos regularla con cortisol? Sí, así es como funciona. Así que continuaré persiguiendo, evolucionando y compartiendo protocolos. Hablamos antes sobre estas activaciones cortas de 1 a 3 minutos, porque no son realmente meditaciones. Estoy tratando de crear un cierto estado neuronal para poder hacer cosas, así que simplemente las llamo así. Esa fue la idea de Rick Rubin. Es muy inteligente. Él dice, no son realmente meditaciones y no lo son. Activaciones. Sí. Y yo dije, claro, por eso eres Rick Rubin. Por cierto, él estaba en los Beastie Boys. ¿Sabías eso? No era solo un productor. Sí, vuelve y mira los primeros videos. Él es el tipo grande con la barba, que en ese entonces no era una gran barba blanca, era una gran barba marrón. Entonces, si imaginas estos contenedores para tu mañana y tarde, todo encaja. Y ellos dicen, eso significa que no puedo salir a bailar por la noche. Pero adivina qué, al salir a bailar por la noche, no estás elevando tu cortisol. Es una experiencia estresante. Y mira, está bien exponerse a luz brillante después de que oscurezca de vez en cuando. Vas a recibir mucho de eso allá. Oh, Dios. De hecho, te voy a animar. Voy a darte algo. Todos hemos oído hablar de la terapia de luz roja. Aumenta la función mitocondrial por razones de las que podemos hablar. Por cierto, puedes obtenerla de la luz solar. La luz de longitud de onda larga del sol hace eso. Va y atraviesa tu cuerpo. Esto fue demostrado por mi colega Glenn Jeffrey y mejora tus mitocondrias. Esta luz de 850 nanómetros, que es luz de longitud de onda larga, proviene del sol. Atraviesa tu cuerpo y carga tus mitocondrias. Wow. Como una batería. Wow. Salvaje. Pero para ti, porque los pequeños van a estar aquí pronto. Sí. Por la noche cuando estés despierto, vas a estar despierto. Por Sí. cierto, ¿Qué necesito? necesitas luces rojas como las de un árbol de Navidad, o cualquier luz que no sea muy azul, no LEDs. Bombillas incandescentes o luces rojas. Y Dormirás mejor y tus bebés dormirán mejor. La otra cosa que acabo de aprender, y esto tiene tanto sentido como, ¿qué tan estúpidos somos? Las mujeres producen leche materna, la extraen y luego la guardan, para dar a sus bebés. Resulta que la leche recogida en la primera parte del día, ¿adivina qué es lo que tiene muy alto? Cortisol. Y en la tarde, lo contrario. Y la gente tiende a no dividirlos por recogidos por la mañana o recogidos por la tarde, Claro. y ahora están viendo la capacidad. Resulta que los bebés podrían dormir bien todo el Wow. tiempo, como lo siento, padres. Entonces, tiene un gran efecto. En mejorar los patrones de sueño de los bebés. Estos pobres bebés estaban siendo bombardeados con cortisol. Probablemente yo fui uno de ellos. De todos modos, me detendré ahí. esto es increíble. Las cosas que más nos duelen son las herramientas más poderosas que tenemos para ayudar a otros. A veces, cuando estás en medio, ese fondo se convierte en una base para construir y también en una prueba de que Dios es la roca que está ahí.